Buenos días compañeros de YouTube. En esta ocasión vamos a hacer un tutorial con un poco también de teoría de lo que es el programa WonderWord HMI Reports. Mi nombre es Marco Luna, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de Quito, Ecuador. Vamos a revisar los temas que se tratarán a continuación. Empezaremos con una introducción a lo que es el software, algunas ventajas en cuanto a ventajas empresariales, pongámoslo así, que nos brinda este programa. Luego veremos las características principales que tiene este programa y por qué es adecuado para usarlo. Y finalmente haremos un ejemplo de aplicación. Para este ejemplo de aplicación se generará un reporte a través de una HMI de InTouch. Se lo generará, simulando que es parte de un negocio. En primer lugar, la introducción. ¿Qué es el HMI WonderWord Reports? Sabemos que es un software que permite a los usuarios extraer y transformar los datos y convertirlos en información útil mediante la creación de informes personalizados de manera fácil, rápida y económica. Normalmente cuando nosotros tenemos datos de nuestro software InTouch, nosotros tenemos nuestros datos, como se dice, en bruto. Lo que este programa hace es que podamos nosotros extraer esos datos y transformarlos en información útil, no tanto para nosotros como desarrolladores del HMI, sino más bien para personas ajenas a lo que sería la programación de HMIs, pero que sin embargo quieren saber cómo está avanzando el proceso, o sea, un informe del proceso. Para eso vamos a ver este gráfico que nos propone el datasheet del programa. Como vemos, aquí tenemos el puntero. Dice que empieza con la recolección de datos. Entonces esta recolección de datos se hace a través de lo que son las máquinas, el equipo, las fábricas, los propios edificios que cuentan con nuestra HMI. Aquí podemos ver alguna información. Vamos a explicar un poco. Sabemos que HMI Reports integra una comunicación kernel que recopila los datos y alarmas de InTouch, del InTouch HMI y de WonderWord, así como también utiliza otras fuentes de datos como lo que es el OPC, el OLE y el OBDC. También tenemos los datos del sistema SCADA o de las bases de datos históricas. Además, los conductores son especialmente incluidos para aprovechar la historia nativa de SCADA, así como otros HMIs. La segunda parte, lo que es el data logging. Aquí podemos ver lo que serían los datos en cualquier base de datos estandarizada. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que HMI Reports integra una base de datos histórica para registrar los datos limpios y precisos en cualquier forma de base de datos, ya sea SQL Server, Oracle, Access y muchas más. Esta característica única posiciona a HMI Reports no solo como una herramienta de información, sino como la solución a la integración de datos para diferentes aplicaciones, para diferentes campos de la empresa. A continuación vamos a ver lo que es la extracción de datos y el análisis. Aquí podemos ver como que dice min, max, average, current. Vamos a explicarle un poco. Dice que HMI Reports integra un objeto fácil de usar para extraer estadística de los datos y los análisis que se crean necesarios. Esto se lo puede hacer gracias a múltiples enfoques y en múltiples herramientas.
tales como son las tablas, los gráficos de pastel, los gráficos estadísticos y muchos más. El cuarto dice el informe de diseño. Sabemos que HMI Reports integra una interfaz intuitiva y además un editor gráfico para crear y guardar informes o el estado de la parte técnica en forma de plantillas. Este MFC editor gráfico lo que nos ayuda es definir las diferentes plantillas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa y queremos que nuestra información sea estandarizada de los diferentes procesos, lo que podemos hacer es crear estas plantillas que nos ofrece el software y definir también lo que sería el estado del arte de los informes. Finalmente tenemos lo que es el informe de generación y distribución, lo que es el administrador de reportes dinámicos. Aquí sabemos que le permite generar informes tanto manual y automáticamente. Los informes se pueden imprimir de forma automática o se pueden mandar por correo electrónico o se pueden almacenar o publicar en el internet. Entonces todo esto integra lo que sería el HMI Reports, que empieza, como dijimos, desde la colección de datos, ya sea de nuestro proceso hasta lo que sería la generación automática de reportes, pasando por lo que es la base de datos, el análisis estadístico gracias a las gráficas, el diseño de los reportes, o sea, bueno, las plantillas un poco para ser un poco más exactos, y finalmente lo que es la generación de reportes. Las ventajas en cuanto a este sistema, hablando un poco de lo que son las ventajas como negocio que ofrece. Tenemos la primera ventaja, que es reducir el tiempo y esfuerzo para crear, distribuir y revisar los informes. Gracias a esto, los usuarios pueden hacerlo los informes de manera más fácil. De la misma manera no va a hacer falta revisarlos, ya que sabremos que estos informes fueron generados por la computadora en base a lo que nos da el HMI del proceso. Esto es una gran reducción en cuanto al esfuerzo y además evita errores, ya que una persona puede cometer errores al generar un informe en cuanto a un proceso en caso de que no haya revisado bien alguna variable. Sin embargo, este sistema lo hace de manera automática. Otra ventaja es que transforma rápida y fácilmente los datos en bruto en informes de gran apariencia. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos en nuestras interfaces gráficas, interfaces humano-máquina o HMI, lo que son los datos en bruto. Es decir, mientras ocurre el proceso, nosotros vamos viendo cómo se generan una diversa fuente de datos. Esto para nosotros es muy difícil de procesarlo. Bueno, en el caso de que nosotros necesitamos hacer un informe, esto es muy difícil de procesarlo, ya que los datos pueden llegar a ser demasiados, y como son datos en bruto, entonces habría que estar leyendo los informes constantemente o las cantidades constantemente para saber qué es lo que pasa. Una de las ventajas de HMI Reports es que transforma estos datos ya sea en tablas, los puede transformar en gráficos, los puede transformar en gráficos pastel, en histogramas, tal como ya lo vimos antes, e incluso se puede hacer cálculos con estos datos. Esto nos facilita mucho lo que sería la administración de estos datos. Otra ventaja es que no requiere conocimientos de programación
de lo que son las tecnologías de información. Esto es debido a que tiene una interfaz muy fácil de acceder. Gracias a esta interfaz, los usuarios no requieren lo que sería estar programando, o ni siquiera requieren saber bien lo que pasa en el HMI que se ha diseñado ya sea por un ingeniero. Más bien lo que los usuarios necesitan saber es cómo crear una tabla o en base a qué variables está trabajando, y a partir de esto se lo genera fácilmente, ya que es una barra de herramientas, como lo veremos a continuación cuando hagamos el ejemplo de aplicación. Otra ventaja en cuanto a este programa es que se puede hacer informes disponibles fácilmente y de forma segura en un portal web. Esto nos ayuda a que la información pueda ser distribuida entre varias personas de la empresa. Entonces estas personas pueden ver los informes en un portal web y de manera segura. Algunas características de este programa son: la primera es que los reportes son basados en lotes y tiempo. Entiéndase como lotes lo que son los procesos batch, el proceso por lotes que se distribuye en varias etapas. Los reportes se basan en cada una de estas etapas y están además los gráficos y todo lo que se hace se lo hace en función del tiempo. La integración de la empresa. ¿Cómo se logra esta integración de la empresa? Gracias a que HMI Reports trabaja con lo que son las bases de datos, nosotros podemos almacenar estos datos en una base, y lo que tendríamos es que cualquier usuario puede ingresar a esa base de datos. Esto, como sabemos, es una ventaja en cuanto a la integración empresarial. Como dijimos, la interfaz es amigable con el usuario. Esto es algo que recalca mucho la página web de este software, que realmente no se necesita tener conocimiento experto en programación, ya que únicamente se trata de arrastrar objetos, de arrastrar tablas, gráficos y de generarlos de manera fácil. Además que es muy intuitiva, ya que si tú quieres generar una tabla, vas al icono de tabla y la arrastras hacia el panel, como veremos después. O si quieres un gráfico pastel, vas al icono de gráfico pastel y tú lo generas. Es un generador dinámico de reportes. Estos reportes se los hace de manera muy rápida y de manera sencilla, como ya dijimos, y facilita mucho a la persona que está generando estos reportes. Otra de las características es que podemos tener reportes personalizados en varios formatos. Dentro de estos formatos se incluye lo que sería el Adobe Acrobat o el PDF. Se puede también tener los reportes en Excel o incluso en HTML para páginas web. Se puede crear plantillas propias de la empresa. Esto es gracias a la plataforma que tiene para crear los templates o plantillas que nosotros conocemos. Nosotros con esto podemos hacer una plantilla personalizada y sobre todo estandarizar estas plantillas para toda nuestra empresa, lo que nos ayuda mucho en cuanto a la integración también con empresa. Ayuda a entender mejor los procesos y negocios. Como sabemos, no todos tienen el conocimiento técnico acerca de lo que pasa en un proceso. Esta herramienta nos facilita entender los procesos que están ocurriendo, a tener los datos y a presentar estos datos de manera clara, como se dijo. Entonces, estos datos presentados de manera clara son más legibles o son más entendibles para usuarios que realmente no conocen nada del proceso, pero que les interesa lo que está pasando en la producción. Por ejemplo, este día se produjeron tantos lotes de un producto, el siguiente día se mejoró la producción, se empeoró. Realmente eso es lo que les interesa a los administradores de las empresas, no tanto entender cómo funciona el proceso,
sino más bien los resultados que se tienen de este proceso. Otra característica muy importante es que este software tiene multilingüaje. Como sabemos, se puede trabajar en este software en inglés, español, chino, japonés, hebreo y muchos lenguajes más que están disponibles y que es una característica muy importante para los usuarios, ya que como personas hablantes del español, este software nos facilita también tener el acceso a generar reportes en este idioma y no hay la necesidad de estar traduciéndolos. Finalmente, vamos a ver un ejemplo de aplicación de este programa. A continuación vamos a hacer una aplicación. Lo que hemos hecho aquí es abrir el demo, más o menos para ver cómo podemos crear un archivo, un HTML reports. Como vemos aquí los datos están en función del tiempo. Y a continuación procederemos a la creación de un nuevo proyecto. Entonces, lo primero que hacemos es abrir el HTML Reports Studio. En este caso lo que tenemos es una versión de prueba. Esperamos a que se abra. Y como tenemos la versión de prueba, aquí hacemos clic en Evaluate. Vamos a crear un nuevo proyecto. Que se va a llamar prueba. Proyecto prueba. Tenemos algunas opciones. Si queremos configurar una base de datos, configuración web, los que serían los paths, el archivo log y bueno, la localización, en este caso es la fecha y la hora. Nos quedamos con las configuraciones generales. Voy a aplicar OK. Y aquí siempre nos dice que este directorio no existe, entonces si lo deseamos crear, lo ponemos sí, ya que se nos va a crear una carpeta. Ya. Lo primero que hacemos es irnos a Logger Studio y vamos a añadir un item group. Entonces aquí podemos ponerle cualquier nombre. Voy a poner grupo 1. Ya. Aquí en donde ponemos nuestra fuente de datos, tenemos que poner el nombre de la aplicación con la que vamos a trabajar. En este caso es InTouch. El driver sería un InTouch Native Driver. Y vamos a configurar los parámetros. Aquí en donde dice Select Application Path, vamos a seleccionar donde está nuestra aplicación. En este caso mis documentos. En Touch Applications vamos a trabajar con esta que se llama Laboratorio 6.
Los añadimos y ponemos OK. A continuación vamos a hacer lo que es la tasa de grabación, que nos dice, bueno, grabar un periodo de tal o tal tiempo, las condiciones, la tasa de grabación, que bueno, lo vamos a dejar, dejémoslo a 5 minutos. Okay. Y aquí tenemos, ahora sí, es el momento de abrir nuestra aplicación para comprobar si es que realmente está enlazada la aplicación con lo que sería el HTML reports como tal. Los pasos hasta ahora, y si ya vemos que tenemos aquí los valores, nuestros valores, pues lo más seguro es que va a funcionar. Aquí esperaremos a que se abra el InTouch. Bueno, una vez que está abierto el InTouch, vamos aquí la interfaz, vamos al runtime. Y bueno, esto es un proceso simple, lo único que hace es este conveyor, transporta material que viene el tanque, y con este control de puerta se abre la puerta y se empieza a bajar el tanque. Entonces vamos a empezar a llenar el tanque. Este alcance su nivel máximo. Sí, se abre la puerta y aquí podemos comprobar, ¿no es cierto?, cómo están los valores. También lo podemos llenar a través de este botón que se llama People Level, que lo podemos ver aquí. Tenemos todo lo que son nuestro tiempo, el tiempo que está funcionando, el año, los auxiliares, el conteo el control de la puerta también. En este caso, si le ponemos a la puerta, también tiene un conteo. También tenemos, si la puerta está encendida o apagada, que el level igual a 0. También podemos poner nuestra condición en este caso. 50. El proceso se hace automático. Todos esos es importante que los podamos ver aquí. Y bueno, una vez que ya tenemos todo esto, ahora sí podemos pasar a diseñar nuestro reporte como tal. Aquí podemos ver que tenemos varias opciones, es casi como trabajar en un entorno de Word. Entonces vamos a poner un título: reporte ejemplo. Aquí tenemos varios tipos de letra, varios tamaños incluso de letra. Vamos a poner un reporte de ejemplo. Centramos. Bueno, aquí por el tiempo vamos a tratar de que sea sencillo, pero no por eso tiene que estar background, color pastel, no. Bueno, aquí incluso podemos insertar imágenes, todas las opciones, ¿no? Podemos aquí agregar una forma.
ya todas las opciones que de por sí ya tenemos, vamos a agregar aquí también. Ya. Bueno, este desarrollo de lo que sería el reporte como tal, eso ya quedaría a cuestión del usuario. Otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, si quisiéramos agregar la fecha, lo tenemos aquí, fecha y hora. Entonces, fecha y hora, bueno, aquí está todo lo que es el formato. Y aquí está un poco grande la letra, vamos a hacer la fecha, una letra 12. Aquí vamos a escribir la fecha. Ponemos date, listo. Bueno, esto ya queda. Como podemos ver, aquí tenemos texto dinámico, número de páginas, si es que queremos insertarlo, fecha. Y esto es lo importante, los diferentes gráficos que se pueden generar a partir de nuestras variables. Estos tres básicamente trabajan con la base de datos. Aquí sí podemos tener una tabla de alarmas, una tabla que trabaja con la base de datos, o dibujar una tabla. Y bueno, vamos a trabajar con cualquiera de estos gráficos. Empecemos con el de barras. Insertamos nuestro dato de barras. Un valor, reports history, la fuente de los datos. Vamos a seleccionar nuestra fuente de datos de InTouch. De InTouch me interesa el cambio de setpoint, digamos, a lo largo del proceso. Entonces, aquí decimos que es basado en tiempo, apariencia. Bueno, aquí le podemos poner un nombre, queremos cambio de setpoint. Cambio de setpoint. Listo. Definición. Aquí me faltó algo. Entonces aquí va a ser el setpoint. Vamos a elegir el color. Ya. Bueno, apariencia ya lo dijimos. Ponemos aquí el título, está con este formato. Voy a hacerlo más grande, no viviendas, si es necesario, pero creo que no. Título. Ok. Entonces aquí tenemos un reporte. ¿Cómo ha ido cambiando el setpoint? Vamos, bueno, para que no quede tan solito, vamos a trabajar más bien con un gráfico en función del tiempo para ver cómo ha variado el nivel. Entonces nuevamente data source, InTouch, el nivel, ok. Lo mismo, ¿no? Aquí tenemos algunas opciones, apariencia. Este se va a llamar nivel time. Ok. Ya tenemos nivel tanque. Vamos a ver el data source.
outline. Eso nos falta. Ok. Aquí vamos a ver cómo cambia. Cómo cambia el nivel de tanque. Guardamos esto. Una vez que tengamos, bueno, este es un reporte bastante sencillo como vemos, y por cuestiones de tiempo ya dependerá de la configuración que quiera darle el usuario. Vamos ahora al HTML reports runtime. Vamos a poner el proyecto que nosotros estamos actualmente, y es proyecto prueba, y vamos a generar nuestro reporte. Hacemos clic en el reporte, generar. Aquí nos dice un estado de waiting. Después lo tenemos puesto 7 minutos, ¿no? Pero podemos tener el archivo de reportes. Entonces aquí vamos a ver el cambio de set point en esta gráfica, y aquí vamos a ver el cambio de los niveles del tanque. Se va a generar nuestro reporte. Bueno, esto lo tenemos aquí porque es una versión demo. Si es que tuviéramos la versión completa, esto no se nos crea. Pero como vemos, la interfaz es muy amigable y sirve para hacer unos buenos PDFs. Una cosa muy importante, no olvidar que este software no es nada complicado. De hecho, lo puede utilizar gente que no sabe de programación en Touch o de programación en VLCs incluso. Lo único que necesita saber es cómo crear una buena interfaz, bueno, no interfaz, un buen reporte, un buen informe. En este caso, lo que tiene que hacer es crear un informe de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a las necesidades de su empresa, y lo puede presentar en cualquiera de estos gráficos de manera fácil, como ya lo hemos visto. Eso es todo, muchas gracias.